pero los guaruras se me echaron todos encima, me empujaron, no me dejaron hacer mi trabajo, pero la pregunta la hice. Isabel Presley quizás es la mujer más famosa en España. Sí, sí. Saca un libro y lo cuenta todo sobre Julio Iglesias, sus celos y sobre los 3 esposos que ha tenido. Isabel Presley esta mañana presentó sus novelas en el Hotel Ritz. No, una novela, no, es un libro. Es un libro donde, bueno, donde ha escrito todo lo que ha pasado en su vida, en su vida amorosa. Exacto. Y la verdad, Raúl, no ha dejado indiferente a nadie. En esa sala yo lo que he escuchado ha sido espeluznante. Se ha hablado auténticas barbaridades, incluso de celos enfermizos de Julio Iglesias. Eso fue lo que yo estaba viendo en la televisión, lo vi hoy, en el día de hoy, que habló mucho de Julio Iglesias, que fue quizás el más importante de todos sus esposos. Exacto. Y fíjate, Raúl, que ha llamado mucho la atención una pregunta que le ha hecho un periodista de una supuesta pelea, que bueno, ya no es supuesta, ella misma lo describe en el libro, de Enrique Iglesias hacia su padre. Una pelea que ella presenció. Así que, si os parece, veamos lo que ha pasado esta mañana en el Hotel Ritz. Pues a mí me dolió lo que le dolió a mi hijo, claro, cuando me lo contó. Enrique me lo contó y yo no voy a entrar en detalles en eso, ¿sabes? Simplemente digo que Enrique estaba dolido y lo mismo que yo lo tomé un poquito mejor, Julio lo tomó peor que yo y nada más que eso. Raúl, a la salida del Hotel Ritz, yo me lanzo a preguntarle con el micrófono tuyo preferido y le digo, Isabel, háblame de esos celos enfermizos de Julio Iglesias hacia ti, pero los guaruras se me echaron todos encima, me empujaron, no me dejaron hacer mi trabajo, pero la pregunta la hice. Pero le hiciste la pregunta, no, pero ya le cuenta en el libro. Ella lo cuenta en el libro, pero yo le quería preguntar porque recuerda, Raúl, que la relación entre Isabel Presley y Julio Iglesias a día de hoy es buena, pero me imagino pues, que esa acusación no le debe haber gustado a Julio Iglesias. No, es buena, pero recuerda que el que hizo famoso a Isabel Presley fue Julio Iglesias. Fue Julio Iglesias, exacto. También tenemos que ver eso, porque Julio Iglesias tenía la fama de playboy, de andar con 100 mujeres, todo eso, se casa con Isabel Presley, tiene a los 3 hijos, a Chabeli, que todos fueron famosos. ¿Y tú te acuerdas de Miguel Boyer? Bueno, pues hoy, claro. Hoy ha dicho Isabel Presley que el amor de su vida no fue ni Mario Vargas Llosa ni Julio Iglesias, que fue Miguel Boyer. El más feo de los 3. El más, sí, eso lo dice Raúl Molina, ¿eh? Yo no. Gracias, Jordi, muchísimas gracias. Señores, quiero decirle que de verdad que estar aquí es un privilegio, estar en Madrid, de verdad. Un tiempo exquisito que hay en el día de hoy. Muchísimas personas que han estado viniendo aquí, venezolanos, colombianos, mexicanos, por todo esto. De verdad que es una ciudad maravillosa. Vamos a volver ahora con Lili, que estuvo hace poquito aquí en Madrid con Gloria Estefan. Adelante, Lili. Raúl, gracias, chicos. El más feo de los 3, de verdad. palabras de Raúl. El de más billetes seguro también. Y ven, después criticamos a Lupillo Rivera, que habla de una ex, y ella viene y habla de todos los exes. A ver, estás defendiendo. ¿Viste? Sí, bueno, hay que vender el libro.